En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo programa, La Fe Cristiana, un informativo de hora 60, con la conducción especial hoy de don Mariano Reino Buch. Mariano, ¿cómo estás? Muy bien. Hoy tocó corbata, elegancia, muy bien, ¿algún acontecimiento así particular? Reuniones, muchas. Muy Y, bien, ya hace 15 días que estoy con corbata. estás muy elegante, Muchas gracias. muy elegante. Creo que está bueno de vez en cuando ¿Qué tal darle el seriedad. canal? Porque este canal, claro, quien ve Hora 60, quien ve La Fe Cristiana no sabe que este canal tiene una gran orientación, digamos, a lo nacional, a lo político, a lo que tiene que ver con el ámbito de la cultura en San Isidro, zona norte, en San Isidro, Tigre, Vicente López. Así que este tiempo previos a las elecciones también aquí debe estar bastante más movido que lo habitual, ¿no? Con el programa puntualmente. Manuel, los martes a las 5 de la tarde. Tierra, techo, trabajo. Bien ahí, conducido por... Ariel Andrada. Bien, temas importantes, tierra, trabajo. Así es. No, muy bueno, recomendable. Así que todos los martes a las 5 de la tarde. Muy bien, lo pueden ver por www.hora60 o lo pueden buscar en YouTube, ¿verdad? Exactamente, como todos los contenidos. Bueno, mira, hoy vamos a ver el número 2 del tema 24 y concretamente es el orden sagrado, el sacramento del orden. Es mucho de lo que vamos a tener que decir, así que vamos a ir a una cierta velocidad. Cuento con tu colaboración, Mariano, como siempre, para hacer algunas lecturas. Y comenzamos diciendo que, digamos, el sacerdocio que hoy vemos en la Iglesia Católica, de alguna manera, tiene sus orígenes, ¿no?, en el Antiguo Testamento. Concretamente, dentro del pueblo de Israel, lo cuenta el libro del Éxodo, en el capítulo 19, como reino sacerdotal existió la tribu de Leví, una de las 12 tribus de Israel, que fue escogida por Dios para el servicio de la morada del testimonio, ¿no?, para el servicio justamente de lo más sagrado que había recibido el pueblo elegido, las tablas de la ley. A su vez, entre los levitas se consagraban sacerdotes de la antigua alianza, con un rito que era, se ungía a la persona y se le confería una función en favor de los hombres en lo que se refiere para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. O sea, el sacerdocio siempre fue un mediador entre Dios y los hombres. Presenta las ofrendas y los sacrificios a Dios, recibe de Dios también los dones que transmite al pueblo. Entonces, como elemento de la ley mosaica, este sacerdocio es una introducción, dice el libro de los Hebreos, dice San Pablo, una introducción a una esperanza mejor, aún más allá, a lo que viene, ¿no? Es una sombra de los bienes futuros, más de por sí no puede nunca, mediante esos mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, dar la perfección a los que se acercan, ¿no? Porque efectivamente todo es un prolegómeno al Nuevo Testamento, al nuevo sacerdocio que nos dará Jesucristo. Repetimos entonces, el sacerdocio levítico prefiguró, es figura previa, de algún modo, en el pueblo elegido, esa plena realización del sacerdocio en Jesucristo, que no está ligado ni a genealogía, ni a los sacrificios del templo, ni a la ley, sino solo a Dios mismo. Este sacerdocio, que Jesús mismo presenta en términos de consagración y misión, tiene un valor universal, ya que no existe una acción salvífica de Dios fuera de la única mediación de Cristo. Una acción salvífica de Dios. Recordemos justamente que Jesucristo toma sobre sus hombros los pecados de los hombres, los lleva en la cruz, muere en la cruz, nos salva, y de alguna manera el nuevo sacerdocio justamente lo que hace es llevar esa salvación de Cristo, que continúa en el tiempo y hasta el final de los tiempos,
a los hombres. Entonces, punto 2, el sacerdocio en los apóstoles y lo que llamamos la sucesión apostólica. Ustedes recordarán seguramente que en la última cena, cuando Jesús nos deja la Eucaristía, también Él manifiesta la voluntad de hacer partícipes a los apóstoles de su propio sacerdocio. Y les dijo, como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo para que ellos también sean santificados en la verdad, dice el Señor. Y esta participación se hace en realidad en distintos momentos a lo largo del ministerio de Jesucristo. Por eso pueden considerarse pasos sucesivos de Jesús que van conduciendo a la institución del orden sagrado. Por ejemplo, algunos pasos. El primero de todos, obviamente, es cuando Jesús llama a los apóstoles, ¿no? Y los constituye como un colegio, el colegio de los 12 apóstoles. Luego, cuando les instruye y los envía a predicar de dos en dos, cuando los forma y los envía a ser portadores del Evangelio, a ser evangelizadores. También cuando les confiere el poder de perdonar los pecados. Aquello que atares en la tierra será atado en el cielo, aquello que desatares en la tierra será desatado en el cielo. También cuando les confía la misión universal, capítulo 28 de San Mateo, cuando sube a los cielos, la ascensión, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio y bautizar a todos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y especialmente en ocasión que les ordena celebrar la Eucaristía. Haced esto en conmemoración mía, en la última cena, para que perpetúen este sacrificio de la cruz que fue adelantado sacramentalmente en la última cena. De modo que en la misión apostólica fueron confirmados plenamente luego en Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo y aquellos que habían tenido miedo, aquellos que se habían ocultado, aquellos que habían escapado, ahora no tienen miedo a nada ni a nadie, sino que comienzan a predicar, comienzan a celebrar, y así comienzan a llevar justamente ese mandato de Cristo, comienzan a realizar llevar el Evangelio a los demás. Muy bien. Léeme este texto, por favor. Mariano dice, durante su vida no solo tuvieron diversos colaboradores en el ministerio, sino que a fin de que la misión a ellos confiada se continuase después de su muerte, los apóstoles, a modo de testamento, confiaron a sus cooperadores inmediatos el encargo de acabar y consolidar la obra por ellos comenzada, y les dieron la orden de que, a su vez, otros hombres probados, al morir ellos, se hiciesen cargo del ministerio. Esto es la sucesión apostólica. Cristo le da a los apóstoles, y los apóstoles a sus sucesores, a sus colaboradores, para que continuaran con esta misión. La sucesión apostólica, o sea, todo obispo, para hacerlo, tiene que estar de alguna manera unido a Jesucristo, o sea, a los apóstoles y a Jesucristo, ¿no? En una cadena ininterrumpida. De hecho, los luteranos, por ejemplo, han perdido esa sucesión apostólica, también algunos, también los anglicanos y también algunos evangélicos. Entonces, nos dice el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium, capítulo 20, así como los obispos, junto con los presbíteros y diáconos, recibieron el ministerio de la comunidad para presidir sobre la grey en nombre de Dios como pastores, como maestros de doctrina, sacerdotes del culto sagrado, ministros dotados de autoridad. Bueno, vamos a hablar un poco de la liturgia de la ordenación, cómo se realiza el rito de la ordenación sacerdotal. Vos sabés, Mariano, que yo recibí el sacramento del orden de manos del Papa San Juan Pablo II. Y eso lo llevo, digamos, como un regalo de Dios extraordinario, ¿no? Haber recibido del Papa San Juan Pablo el sacramento es algo que, en fin, por eso también le tengo... ¿Fue en Roma? Una gran devoción y le pido, cada vez que alguien se va a Roma, le digo, por favor, anda a la tumba de San Juan Pablo y rezá por mí. ¿En Roma fue? En Roma, sí, en Roma, en San Pedro, ¿no? Impresionante. Impresionante, sí. Bueno, ¿y cómo es entonces la liturgia
de este rito de ordenación. Bueno, entonces en el Nuevo Testamento el ministerio apostólico es transmitido, lo hemos dicho, o lo decimos ahora, a través de la imposición de las manos. Imponer las manos quiere decir poner las manos sobre el que se va a ordenar, en este caso. También hay imposición de las manos en el sacramento de la confirmación, ¿no? Entonces, imposición de las manos y una oración. Esto lo encontramos en los textos, por ejemplo, del capítulo 6 de los Hechos Apóstoles, en la primera carta de Timoteo, capítulo 4, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, en fin. Y esta praxis, esta práctica, presente en los ritos de ordenación más antiguos, con los recogidos en dos documentos también muy antiguos, que son la Traditio Apostólica y la Statuta Ecclesiae Antiqua. Este es el núcleo esencial del rito. Y es lo que se llama el signo. Este signo sacramental luego fue o se ha ido enriqueciendo a lo largo de los siglos con otros ritos complementarios que pueden diferir según las diversas tradiciones litúrgicas. Pero lo esencial es lo que dijimos recién, la imposición de las manos y una oración de consagración. Mariano, por favor, léeme el número 1574 del Catecismo que comienza en esta placa y sigue en la siguiente. En el rito latino, los ritos iniciales, la presentación y elección del ordenado, la alocución del obispo, el interrogatorio del ordenado, las letanías de los santos ponen de relieve que la elección del candidato se hace conforme al uso de la Iglesia y preparan el acto solemne de la consagración. Después de esta, varios ritos vienen a expresar y completar de manera simbólica el misterio que se ha realizado. Gracias. Esta es una descripción muy veloz que quien no conoce cómo es el rito no entenderá demasiado. Pero acá nos está explicando el Catecismo cómo es el rito latino, ¿no? Hay unos ritos iniciales que tienen la presentación de los candidatos, ¿no? La elección del ordenado, la locución, digamos, del obispo, lo que el obispo nos dice. Se le pregunta a los que se van a ordenar, ¿no? Se les preguntan unas cuantas cosas, también se comprometen. La letanía de los santos, que se reza, que la habrán escuchado alguna vez, también se reza en la misa del jueves, en la misa crismal. Todo esto sirve justamente para expresar y completar de manera simbólica el ministerio que se ha realizado. Tiene distintas particularidades si la ordenación es a un obispo, a un presbítero o a un diácono. Entonces, para el obispo, la unción con el santo crisma, signo de la unción especial del Espíritu Santo que hace fecundo el misterio, y también al obispo se le entrega el libro de los evangelios, un anillo, la mitra, esta es la mitra, ¿no? El báculo que es una especie de bastón, como era el buen pastor, ¿no? En señal de su misión apostólica, de anuncio de la palabra de Dios y de su fidelidad a la Iglesia esposa de Cristo. También, ¿qué se le entrega al presbítero? Al presbítero se entrega la patena, que es donde va la hostia grande durante la misa, la hostia que se consagra, ¿no? La patena, que es como un platito metálico, habitualmente dorado. La patena, el cáliz, el copón que lleva las formas y el cáliz que lleva el vino. La ofrenda del pueblo santo, que es llamado a presentar a Dios la entrega del libro de los evangelios. Preguntas. ¿Cómo es el tema de la indumentaria? O sea, eso es libre, hay que respetar por ahí algunos colores y demás, porque me ha pasado de ver por ahí celebraciones de distintos obispos, de distintas diócesis, que representaban obviamente el color, pero por ahí tenía otros adornos o cosas personales. ¿Está permitido eso? ¿No hay algo establecido? Mira, hay unos colores, como vos decís, que efectivamente conviene respetar, que según la misa que se celebre o el tiempo litúrgico son determinados colores. El violeta para la cuaresma o para el adviento, ¿no? En tiempo ordinario es verde, cuando es de la Virgen María es blanco, cuando es de difuntos es violeta o negro. Bueno, eso conviene, ¿no? Según lo que es la misa. Pero efectivamente hay una gran libertad. Después no hay un modelo. En general, lo que se necesita es que haya un alba, cíngulo y una casulla. En los lugares donde hace mucho calor, yo vivo en Paraguay, por ejemplo, solo alba y una estola más grande, pero no se usa casulla por el calor que hace, ¿no? O sea que, digamos,
Hay unas normas fundamentales, pero que son un poco flexibles, unas normas generales, ¿no? Pero son flexibles y se adaptan un poco al lugar. Bien, y respecto al diácono, que acaba de recibir la misión de anunciar a Cristo el Evangelio, ¿no? Se le entrega también la entrega de los libros. Bueno, respecto de la naturaleza y el efecto, o los efectos, ¿no? Del orden recibido. Entonces, primero decimos que mediante el sacramento del orden se confiere una particular participación en el sacerdocio de Cristo, según la modalidad transmitida, sea obispo, presbítero o diácono. Este sacerdocio ministerial se distingue del sacerdocio común. Todos los bautizados tienen el sacerdocio común. Todos somos un pueblo sacerdotal, todos los bautizados tienen un sacerdocio común que es distinto esencialmente del sacerdocio ministerial de todos los fieles. Entonces, ambos sacerdocios, el ministerial y el sacerdocio común, se ordenan el uno al otro están ordenados porque de hecho el sacerdocio ministerial está para el servicio y la ayuda del sacerdocio común, ¿no? Pero también hay una diferencia esencial, no solo de grado, lo decíamos. Entonces, es propio y específico del sacerdocio ministerial ser una representación sacramental de Cristo cabeza y pastor, lo que le permite ejercer la autoridad de Cristo en la función pastoral de predicación y de gobierno y obrar in persona Christi, o sea, representando a Cristo en el ejercicio del ministerio, sobre todo en la Santa Misa, sobre todo en la confesión. Allí, más que nunca, el sacerdote está haciendo Cristo. Esto es mi cuerpo, dice Cristo. Yo te absuelvo de tus pecados, dice Cristo. Entonces, la representatio Christi capitis, o sea, el ser Cristo cabeza, esa representación de Cristo cabeza, subsiste siempre en el ministro cuya alma ha sido sellada con el carácter sacramental. Él tiene un carácter indeleble, al igual que el bautismo, al igual que la confirmación, no se borra ni en esta tierra ni en la próxima. Por eso decimos que el carácter es pues el efecto principal del sacramento y siendo realidad permanente hace que el orden no pueda ser repetido, al igual que la confirmación, al igual que el bautismo, no pueda ser eliminado, ni conferido por un tiempo limitado, es para siempre. Mariano, sé bueno, léeme entonces el número 1583 del Catecismo de la Iglesia Católica. Un sujeto válidamente ordenado puede ciertamente, por causas graves, ser liberado de las obligaciones y las funciones vinculadas a la ordenación, o se le puede impedir ejercerlas, pero no puede convertirse de nuevo en laico en sentido estricto. Sí. Antes se hablaba de reducción al estado laical, una terminología absoluta, cuando se deja de tener las obligaciones o las responsabilidades sacerdotales, ¿no? Ya no se lo llama así, sino que se lo llama, tengo que acordarme, en fin. Pero acaba, mientras me viene la memoria, digo dos cosas importantes. Ya ustedes conozcan alguno que fue sacerdote antes, ¿no? O sea, ¿cómo se puede perder, digamos, las obligaciones? O sea, se libera de las obligaciones sacerdotales, ¿no? Entonces, se puede perder por una elección del candidato o puede ser una sanción penal. O sea, por ejemplo, hoy, en el caso de abusos, ¿no? Bueno, una de las sanciones es la expulsión del estado clerical. Expulsión. O sea, hay un proceso breve, expulsión. En cambio, a veces, a petición de parte, por otra cuestión, se puede justamente liberar de los compromisos sacerdotales. Pero igual va a ser sacerdote para siempre, en el sentido de que tiene este sello sacramental. Y de hecho, prescribe el Código de Derecho Canónico que en caso de extrema necesidad, por ejemplo, una persona que efectivamente ya no actúa como sacerdote, actuó como sacerdote, pero ya no. Pero en caso de que encuentre un accidente de tránsito, una persona se está muriendo y es católico, él en extremo extrema necesidad puede llegar a dar la absolución de los pecados, ¿no? Porque es un caso extremo que lo permite también el derecho, ¿no? Mariano, pregúntame. No, estaba pensando mientras te escuchaba. La tendencia quizá es más a que el sacerdote deje de serlo que alguien que se convierta a sacerdote, digo, más desarrollada su vida.
Vos decís, no entiendo la pregunta. Digo, pienso mientras te escuchaba, Sí. de aquella persona que deja de ser Que deja. sacerdote, Sí, sí. digo, pasa más eso que hay gente que por ahí desarrolla toda su vida y en algún momento dice, bueno, ahora quiero ser sacerdote, porque recuerdo haber leído casos e historias de gente que de determinada edad o enviudaba o pasaba algo y se abocaba directamente a cumplir con el sacerdocio. Sí, conmigo se ordenó en San Pedro, como te contaba, un viudo norteamericano. Ya sus hijos estaban grandes, se había preparado y se ordenaba sacerdote. No es muy frecuente, pero sí sucede. Sucede. Qué No, acto, no es muy ¿no? frecuente. No, pero digo, lo pensaba mientras te escuchaba, que por ahí está bueno también marcarlo, porque muchas veces nos quedamos con la parte de por ahí el sacerdote que deja de serlo, y Claro. hay historias de Sí, gente que son igual de, por ahí de interesantes o mucho más apasionantes, que le sí, pasa una desgracia o algo y ahí va directamente a una conversión, pero bueno, lo sí, reflexionaba en voz alta. sí, sí, totalmente. Bueno, entonces este sacramento, que es la de ser configurado con Cristo, sacerdote, maestro y pastor, de quien el ordenado es constituido ministro, ministro de Jesucristo. ¿M? Y esta ministerialidad es tanto un don, un regalo, como una tarea, una función, un mandato. ¿Eh? Pues el orden, el sacramento del orden, se recibe en vista al servicio a Cristo y a los fieles que en la iglesia conforman el cuerpo místico de Cristo. O sea, don y mandato, ¿no? Don y tarea. Más específicamente, el obispo, ¿no? Para el obispo, el don recibido es el espíritu de gobierno, que diste a tu amado Hijo Jesucristo, y a él a su vez lo comunicó a los apóstoles, el don de gobierno para el obispo. Para el presbítero se pide a Dios el don del espíritu para que sea digno de presentarse sin reproche ante tu altar, de anunciar el evangelio de tu reino, de realizar el ministerio de tu palabra de verdad, de ofrecerte dones y sacrificios espirituales, de renovar tu pueblo mediante el baño de la regeneración, de manera que vaya al encuentro de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, la tarea del obispo. Y en el caso de los diáconos, con la gracia sacramental y en comunión con su propio obispo, con los presbíteros de ese episcopado, ¿no? Sirven al pueblo de Dios en el ministerio de la liturgia, fundamentalmente, liturgia de la palabra y de la caridad. Liturgia de la palabra, o sea, lo suyo es la homilía, la predicación, ¿no? Y también cómo surgen los diáconos, ¿no? Para ayudar en tareas también más materiales. ¿Alguna pregunta? Pensamiento, falta trabajar un poquito más también con los diáconos, ¿no? Digo, debería ser algo más, no sé si masivo, pero me parece que en las comunidades religiosas de cada lugar debería como haber Bueno, un deseo más grande. hay dos tipos de diáconos, o tres. El diácono, que es paso previo al sacerdocio. O sea, todo sacerdote antes fue diácono. Los diáconos usan la estola así, como si fuera de La arriba. cruzada. Entonces, ejercen su ministerio diaconal de un tiempo y después se ordenan presbíteros. Pero están también los que se llaman los diáconos permanentes, que de ellos algunos pueden estar casados. ¿Mm? También dice el derecho que después, si ellos quedan viudos, tienen después la obligación del celibato sacerdotal, porque ellos reciben la ordenación, ¿no? Ah, ¿es obligatorio? Sí, una vez que quedan viudos, sí, una vez que quedan viudos. Y efectivamente, los diáconos permanentes son un don para la iglesia y tienen una preparación importante que hacer, prepararse para el ministerio diaconal, ¿no? Pero vos decís que no está tan, ¿te parece que no está tan difundido? No, de hecho, me invitaron, creo, no sé si este fin de semana o el otro, hay uno en mi comunidad de parroquia que Diácono permanente. tuvo que hacer una formación de 4 o 5 años. Exacto. Y por ahí veo muchos matrimonios que como él asisten todos los domingos a misa o son activos en la parroquia y me da la sensación que como que esté un poquito lejos. Sí, tranquilamente. Puede ser. Es una vocación también, ¿no? O sea, también es un Sí, llamado particular que reciben algunas personas, pero evidentemente los sacerdotes tenemos que tratar de recordar que ese llamado es una invitación que hace Jesucristo y también los sacerdotes tenemos que hacer ese también nuestro apostolado, digamos,
conseguir que haya almas para el seminario, que haya almas para el diaconado permanente, para los religiosos, en fin. Plenamente. Bueno, respecto de los grados del orden sagrado, de los cuales ya hemos hablado un poco, ¿no? Entonces decíamos que el diaconado, el presbiterado y el episcopado conservan entre sí una relación intrínseca como grados de la única realidad sacramental del orden sagrado, recibido sucesivamente en un modo inclusivo. O sea, porque primero el que es obispo, primero fue diácono, después fue presbítero y después fue obispo, ¿no? A su vez, se distinguen, según la realidad sacramental conferida, son realidades sacramentales diferentes, y también se distinguen por las funciones que tienen en la Iglesia. El episcopado es la plenitud del sacramento del orden. Está llamado en la liturgia de la Iglesia, y también el testimonio de los santos padres o de los padres de la Iglesia, como supremo sacerdocio o cumbre del ministerio sagrado. Mariano, léeme qué es lo que se les confía fundamentalmente a los obispos. El ministerio de la comunidad para presidir sobre la grey en nombre de Dios, como pastores, como maestros de doctrina, sacerdotes del culto sagrado y ministros dotados de autoridad. Y son sucesores de los apóstoles, miembros del colegio episcopal, al que se incorporan inmediatamente en virtud de la ordenación, conservando la comunión jerárquica con el Papa, cabeza del colegio, y con los demás miembros. Principalmente a ellos corresponden las funciones de capitalidad, tanto en la Iglesia Universal como presidiendo las iglesias locales, a las que rigen como vicarios y legados de Cristo, y lo hacen con sus consejos, con sus exhortaciones, con sus ejemplos, pero también con su autoridad y con su potestad sagrada. Bien, entonces hemos dicho muy rápidamente las funciones fundamentales, ¿no?, que tiene el obispo, ¿no? Estamos hablando del obispo diocesano. Decimos más, de entre los oficios episcopales se destaca la predicación evangélica, porque los obispos son pregoneros de la fe que ganan nuevos discípulos de Cristo y son maestros auténticos, es decir, herederos de la autoridad de Cristo, que predican al pueblo, que les ha sido encomendado la fe, que ha de creerse y aplicarse en la vida. También enseñan en comunión siempre los obispos con el romano pontífice, o sea, unidos al Papa. Deben ser respetados por todos como testigos de la verdad divina y católica. Finalmente, como administradores de la gracia, los obispos estamos hablando, ellos moderan con su autoridad la distribución sana y fructuosa de los sacramentos en cada parroquia. También regulan la administración del bautismo, por medio del cual se concede la participación en el sacerdocio de Cristo. Y ellos, seguimos hablando de los obispos, acá vemos un obispo ordenando, que esta es la imposición de manos que les decía, ¿no? La imposición de manos, aquello otro. Ellos, los obispos, los ministros originarios de la confirmación, dispensadores de las sagradas órdenes, aquí, moderadores de la disciplina penitencial, y ellos solicitamente exhortan e instruyen a su pueblo a que participe con fe y reverencia en la liturgia y sobre todo en el santo sacrificio de la misa. Bueno, hemos dicho unas cuantas cosas del obispado, del episcopado, de los obispos. Respecto del presbiterado, los sacerdotes o los curas, ¿no? Entonces, el presbiterado obviamente ha sido instituido por Jesucristo, por nuestro Señor, para que sus ministros tuvieran el poder sagrado del orden para ofrecer sacrificios, sobre todo el sacrificio de la misa, perdonar los pecados y desempeñaran públicamente en nombre de Cristo esa función sacerdotal en favor de los hombres. Por eso, a los presbíteros se les ha confiado la función ministerial en grado subordinado con el fin de que, constituidos en el orden del presbiterado, fueran cooperadores del orden episcopal, del obispo. El presbítero siempre está encargado de una diócesis o alguna institución que tiene a un obispo como cabeza o a alguien asimilado o con potestad episcopal, ¿no?, para el recto cumplimiento de la misión apostólica. Léeme, estamos hablando acá, Mariano, de los presbíteros. O sea, los presbíteros, los sacerdotes o los curas participan
de la autoridad con la que Cristo mismo forma, santifica y rige su cuerpo, y por el orden sacramental recibido quedan marcados con un carácter especial que los configura con Cristo sacerdote de tal forma que pueden obrar un in persona Christi capitis. Sí, en la persona de Cristo cabeza. ¿Sí? Actúan como eso. Ellos forman, junto con su obispo, un presbiterado dedicado a diversas ocupaciones y desempeñan su misión en contacto inmediatamente con los hombres. Inmediato. Más concretamente, los presbíteros tienen como obligación principal anunciar el Evangelio de Cristo para constituir e incrementar el pueblo de Dios, cumpliendo aquel mandato que les dio Jesús, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Esta función está centrada en el culto eucarístico o comunión, que es lo más sagrado, lo más importante que tiene la iglesia, que tiene cada diócesis, que lo más sagrado, lo más importante que puede hacer un sacerdote, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el culto eucarístico, la celebración de la misa, la comunión, en el cual in persona Christi agentes, o sea, obra en la persona de Cristo, proclama su misterio, juntan con el sacrificio de su cabeza de Cristo las oraciones de los fieles, representando y aplicando en el sacrificio de la misa hasta la venida del Señor el único sacrificio del Nuevo Testamento, a saber, el sacrificio de Cristo. Renuevan, hacen presente el sacrificio de Cristo, que es la misa, que se ofrece a sí mismo al Padre como hostia inmaculada. A ello va unido el ministerio de la reconciliación, o sea que además de lo que tiene que ver con la Eucaristía, que es lo más sagrado, lo más importante, con la misa, va unido el misterio de la reconciliación o penitencia, ¿no? Confesión, o también llamado del alivio, que ejercen para con los fieles arrepentidos o enfermos. Como verdaderos pastores, ellos, ejercitando en la medida su autoridad el oficio de Cristo y pastor y cabeza, reúnen a la familia de Dios como una fraternidad animada y dirigida hacia la unidad, y por Cristo en el Espíritu los conducen a Dios Padre. O sea, esa es la misión esencial del presbítero, del sacerdote, unido, cooperando con su obispo. Los diáconos. Entonces los diáconos constituyen el grado inferior en esta jerarquía, en este orden, obispos, presbíteros, sacerdotes, diáconos. A ellos se les impone las manos, también en la ordenación, no en orden al sacerdocio, sino al del ministerio diaconal, que ejercen como representatio Christi servi. Mariano, léeme la placa siguiente, ¿qué es lo que compete al diaconado? La administración solemne del bautismo, el conservar y distribuir la Eucaristía, el asistir en nombre de la iglesia y bendecir los matrimonios, llevar el viático a los moribundos. ¿Sabes lo que es el viático, Mariano? Es la comunión a una persona que está por fallecer. Es la comunión, eso es el viático. Leer la Sagrada Escritura a los fieles, instruir y exhortar al pueblo, presidir el culto y oración de los fieles, administrar los sacramentales, presidir los ritos de funerales y sepelios. Bueno, esto va a ser las funciones que va a ejercer ese diácono que va a ordenar en tu parroquia, fundamentalmente esto. Entonces, el bautismo, son ministros, conservar y distribuir, no consagran. Consagrar lo hace el presbítero, pero sí se ocupan de la conservación en un sagrario y distribuir, o sea, dar la comunión. Asistir a una iglesia y bendecir los matrimonios, llevar el viático, bueno, muy bien. Eso es lo que va a hacer el diácono fundamentalmente. Punto 3, ministro y sujeto del orden sagrado. Ya lo hemos visto, pero ahora volvemos sobre lo mismo. Entonces, hemos dicho que la administración del orden en sus 3 grados está reservado exclusivamente al obispo. Es el obispo, el ministro, el que ordena, el obispo. El que ordena a otro obispo, el que ordena a un sacerdote, el que ordena a un diácono, el ministro es el obispo. En el Nuevo Testamento, solo los apóstoles lo confieren, y dado que el sacramento del orden es el sacramento del ministerio apostólico, corresponde a los obispos, sucesores de los apóstoles, transmitir este don espiritual, esta semilla apostólica, dice el catecismo. Para la licitud de la ordenación episcopal, o sea, para que una ordenación de obispo sea lícito, se requiere
en la Iglesia Latina un explícito mandato pontificio. O sea, la Santa Sede tiene que autorizar, por decirlo de alguna manera, esa ordenación. ¿Mm? En las iglesias orientales está reservado al romano pontífice, al patriarca metropolita, que es como el obispo de la iglesia oriental, siendo siempre ilícita si no existe ese mandato. O sea, se necesita este mandato. En caso de ordenaciones presbiteriales o diaconales, se precisa que el ordenante, o sea, el obispo que va a ordenar, sea el obispo del candidato, o haber recibido los permisos, que se llama cartas dimisionarias de la autoridad competente. Si no es el propio obispo, si es otro obispo, el que va a ser la cabeza del que se ordena, el obispo, tiene que enviar esas cartas, o esa petición, esa autorización. Ya, estas son cosas un poco formales, superan quizá un poco, pero en fin, nunca está de más decirlas. Respecto de la validez de la ordenación, en sus 3 grados es necesario que el candidato sea varón y bautizado. Son 2 requisitos fundamentales. Si no fuera varón o no fuera bautizado, no sería inválido el sacramento. Jesucristo, en efecto, eligió como apóstoles solamente a hombres, a pesar de que entre quienes le seguían y le ayudaban, y muchísimo, estaban las mujeres. Esta conducta del Señor es normativa para toda la Iglesia y no puede ser considerada una cuestión circunstancial, pues ya los apóstoles se sintieron vinculados a este modo de obrar, a esta praxis, e impusieron las manos solo a los varones, también cuando la Iglesia estaba difundida en regiones donde la presencia de mujeres en el ministerio no hubiese suscitado perplejidad. Los padres de la Iglesia, en sus textos, han seguido siempre esta praxis, ¿no? Se trata justamente de una tradición vinculante. Mariano, te quiero pedir qué es lo que dice el Papa San Juan Pablo II en un documento que es justamente sobre la ordenación sacerdotal, año 94. Dice, no... Se considera autorizada a admitir a las mujeres a la ordenación sacerdotal. Bien. U- Una ordenación fructuosa, ya cambiando de tema, requiere además, por parte del candidato, bueno, obviamente la vocación, como realidad sobrenatural, tiene que estar, él tiene que haber sido llamado. Ser sacerdote no es como ser una carrera profesional, no es como querer ser abogado, querer ser médico, ¿no? Puede haber una vocación profesional, pero en cambio en esta vocación es el candidato al sacerdote es llamado por Dios y por el obispo también. No es un derecho, como uno termina toda la carrera de derecho o de medicina y uno tiene derecho al título. Se aprobó todas las materias, hizo la tesis, todo. En cambio, uno puede haber hecho todas las materias del seminario, pero se necesita además el llamado del obispo. El obispo quizá no conozca a todos los candidatos del seminario, pero para eso está el rector del seminario, para eso está el director del seminario, para eso están las personas que el obispo puso en el seminario, ¿no? Bien, entonces, para que sea fructuosa la ordenación se requiere, por un lado, la vocación, ¿no? A la vez confirmada por la invitación de la autoridad competente, como les decía, la llamada de la jerarquía, y por otra parte, en la Iglesia exige o rige la ley del celibato, ¿no? O sea, para los 3 grados. No es exigida ciertamente por la naturaleza misma del sacerdocio, pero tiene mucha conformidad con el sacerdocio, pues en ella los clérigos participan de la modalidad célibe asumida por Cristo para realizar su misión, ¿no? Es un verdadero don, es una vocación. Justamente Dios, cuando da la vocación sacerdotal, también da la vocación para vivir el celibato. Entonces los candidatos se unen a él más fácilmente con un corazón indiviso, porque justamente le dan todo el corazón al Señor y no lo dividen, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con otra criatura, con una mujer. Y así se dedican más libremente en él y por él al servicio de Dios y de los hombres. También efectivamente lo del celibato de una gran libertad para estar hoy acá, mañana allá, pasado en Kuala Lumpur, ¿no? Porque efectivamente uno tiene una gran disponibilidad y una gran disposición por el celibato. De modo que con la entrega plena de sus dones y de sus vidas,
a la misión confiada, los ordenandos, o sea, los que se ordenaron, los sacerdotes, evocan el misterioso matrimonio establecido por Dios, por el que la Iglesia tiene a Cristo como esposo único. De alguna manera podemos decir, bueno, uno se consagra y entrega efectivamente todo su corazón a Cristo esposo. Y se constituyen además en señal viva de aquel mundo futuro, el cielo, lo que viene, el más allá, presente ya por la fe y por la caridad en los hijos de la resurrección. Allí no habrá marido y mujer, sino que efectivamente estarán todos en la presencia del Señor. No están obligados al celibato los diáconos permanentes ni los diáconos y presbíteros de las iglesias orientales, pero eso para acceder a la orden sacerdotal, pero efectivamente después, les decía, el diácono permanente no puede, digamos, tiene la obligación del celibato en el caso de quedarse viudo. Finalmente, para ser ordenado se requieren determinadas disposiciones internas, externas, la edad, la ciencia, el conocimiento, ¿no? El cumplimiento también de los requisitos previos a la ordenación y la ausencia de impedimentos o irregularidades. Por último, en los candidatos a la orden episcopal rigen también condiciones particulares que aseguran su idoneidad y que están en el canon 385 del Código de Derecho Canónico que ustedes podrán ver. Muy bien, hemos conseguido ir a gran velocidad, perdonen ustedes por la rapidez con que hemos ido, pero si quieren profundizar, como siempre, encontrarán los textos del Catecismo, número 1533 a 1600, y después, como lecturas recomendadas, la Lumen Gentium, número 19 a 29, el decreto Presbyterorum Ordinis, que es precioso, es un decreto del Concilio Vaticano II, y también la homilía, que es muy linda, de San José María, escriba de Balaguer, que se llama Sacerdotes para la Eternidad en la Iglesia. Bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos despedimos hasta la semana que viene. Si Dios quiere, me despido enviándoles la bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.